Hola, maestro. Florencio, ¿Me escucha, maestro? sí te oigo un poco intermitente, pero te oigo. Ok, Como que ahorita. está lenta la transmisión. ¿Sí me ves? Sí, sí. Yo no te veo a ti, sí veo el nombre ahí, pero no te veo. A ver, está. Quería hacer una prueba, a ver, porque ahorita le di compartir una pantalla, pero no sé si ustedes allá la verán, porque me quita a mí cuando comparto. Voy a probar a ver. Dice que mi conexión está inestable. Sí, sí, te viene intercortado. Ahí se ve lo que estoy compartiendo, Apenas va a aparecer. pero se ve la presentación. Sí, ya se ve. Ahora ya la veo. Lo que se oye muy mal. Sí, es que cuando se tiene el video y el A ver sonido, cómo le hacemos, porque se pone muy lento, ¿no? sí, hay que apagar el video a la hora que empiece ya a presentar y con eso se arregla un poquito. Pero ¿cómo se puede? Vamos a hacer una prueba. Recuerda que yo no soy experto en esta cosa, ¿no? En la Ahí parte, ahora ahí ya no quité se el ve. video, pero se sigue oyendo, ¿no? Sí, se sigue oyendo y se sigue viendo la presentación. Ajá. Bueno, pues lo hacemos, sí. Ya cuando empiece a hablar, quito el video. Ajá, y eso mejora un poquito el audio. Bueno, ¿cómo andas tú? Bien, maestro. Un poco agripado ahorita, pero todo bien. ¿Cuánto dura esto? Como 50 minutos, más o menos. Sí, sí, sí. Si retiene más o menos de 50, está bien. Si es menos, también está No, bien, no hay problema. traté de prepararlo como algo que fuera más o menos entretenido, no muy aburrido, más o menos entre 40 y 50 minutos. Está bien así, maestro. Muy bien. ¿Sigue fumando Montana?
Ya eso no existe. ¿Ya no? Hace años que no existe. Una fábrica que se llama Lucky Strike la compró y le cambió el nombre. Ah, vaya. No sabe que las transnacionales acaban con todo, ¿no? Sí, pues. No nos compran a nosotros porque no se ven cómo, ¿no? Así es. ¿Cómo cuántos estudiantes son? Ahorita en el posgrado tenemos cuatro estudiantes en la maestría, pero se conectan también de licenciatura. ¿En qué hacen los de la maestría, la tesis? ¿En qué disciplina? Hay gente haciendo análisis, gente haciendo topología algebraica, cosas de ecuaciones diferenciales. Yo lo preparé fundamentalmente pensando en estudiantes. Bueno, Sí. aunque sé que mucha gente que no son de estudiantes no están muy familiarizados con este tema. Uh-huh. Sí, maestro, pues está bien. Me avisa que yo apago mi cigarro y empiezo. Sí, ahorita te vamos a dar unos minutos para que empiecen a incorporar. Por aquí, mientras saludamos a José Guerrero, que nos visita de Santiago, de República Dominicana. Gracias por acompañarnos, José Guerrero. ¿De dónde dijo que era? ¿De República Dominicana? Ajá. Entonces En debe Santiago. conocer a René Piedra. No sé si él me oye. Saludos, buenas tardes, sí los oigo. ¿Sí conoces a René Piedra? Sí, mira, realmente lo que pasa es que yo soy venezolano, pero ya tengo 4 años radicado acá y soy matemático y sí, conozco al profesor René Piedra. Él fue compañero mío de trabajo en La Habana. Sí, sí, el profesor René Piedra tiene ya, no sé, como 20 años por acá en Dominicana o más, creo. Y creo que está hasta nacionalizado dominicano. Digo Pero, que fuimos compañeros de trabajo hace muchos años. le voy a comentar, profesor Jorge, cuando lo vea, porque siempre estamos en contacto con el profesor René. Bueno, gracias. De nada. Le comento, maestro, que estamos también armando un canal de YouTube donde vamos a subir las conferencias, pero pues necesitamos su autorización para poder grabarla y también poder publicarla Sí, después. por mi parte no hay problema. Después me pasas el cheque. Ok, bueno. No, hombre, la puedes grabar ahí, no hay. Esto no es tan comercial ni nada de eso. Ok, tampoco no es secreto, ultra secreto.
Permíteme un minutito más y ya empezamos, maestro. No, yo no tengo apuro, no. Tú no te preocupes. Yo empiezo cuando tú me avises. Ok. Pues también tenemos por aquí al buen amigo Carlos Robles. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Sí. Bueno, voy a empezar a grabar y voy a pasar la presentación y ya comencemos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el seminario de esta ocasión. Esta vez tengo el gusto de presentar al profesor Jorge Bustamante. Él nos visita de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. El profesor Bustamante es un reconocido investigador en el área del análisis. Ahora, no sé si ya es emérito, pero seguramente será emérito, pero es nivel 3, hasta donde yo tengo entendido, del Sistema Nacional de Investigadores. Al menos en mi caso no fue nunca mi profesor, pero es pues alguien de quien siempre se aprende algo, no solamente de matemáticas, sino pues también de la vida misma. Le agradezco mucho, profesor, y estamos atentos a su plática. Bienvenido. He apagado el video porque no te oigo muy bien.
Oh, parece que hubo un problema ahí con la conexión. Vamos a esperar tantito. ¿Me oyen? Sí, maestro. Mía. Adelante. Puede continuar. Que no los oigo ustedes. No sé si me están viendo o no. Bueno, voy a empezar a hablar. Supongo que me oyen. Sí. Quisiera hablar un poco de unas pequeñas palabras sobre un tema llamado los operadores de Verten. Yo me dedico hace como unos 40 años a trabajar en una teoría que se llama teoría de aproximación. Y hoy quisiera una pequeña plática, pero que se va a los orígenes de cómo empezó esta teoría. No quiero hacer demostraciones ni nada, sino sencillamente explicarles cómo se llegaron y por qué a este tipo de objetos matemáticos, y además, sobre todo para los jóvenes, tratar de ilustrarles que a veces uno cree que ya lo hizo todo y siempre se puede hacer un poquito más. O sea, la plática está dividida en 4 secciones. Primero voy a hablar de algunas cosas históricas, después voy a presentar los polinomios de Verten y algunas de las ventajas que tiene su uso, algunas aplicaciones y algunas limitaciones en el uso de la teoría relacionada con estos operadores. Primero voy a establecer aquí unas notaciones para que sea más fácil la exposición después. Si tenemos una función continua en el intervalo 0,1, se sabe que está acotada y entonces podemos definir un numerito como está ahí, el supremo de la función tomado en todo el intervalo. Profesor Se Jorge, prueba que... disculpa, profesor Jorge, disculpa que te interrumpa. No se está observando nada, no se Diga, ve nada. no se ve nada. No, se oye nada más. Disculpa que lo interrumpa. Déjame ver. Otra vez déjame darle compartir a ver qué pasa. ¿Ahora se ve? Sí, ahora Sí, sí ahora se se ve. observa. Ahora sí se observa. Gracias, profesor, y disculpa. Bien, voy a definir ese numerito que se suele llamar la norma del supremo. Bueno, algunos autores también le llaman la norma de Chebyshev. Eso es notación para que sea más cómodo enunciar algunos de los resultados que vienen después. Eso es una norma en el espacio de las funciones continuas y por tanto hay una métrica asociada a esa norma y se le suele llamar convergencia uniforme a la convergencia en la métrica asociada. Es decir, si tenemos una sucesión de funciones en el espacio ese de las funciones continuas y otra función, se dice que f sub n converge uniformemente a f, bueno, si ese límite es 0. Esto se puede interpretar en términos de espacios métricos. Yo no quiero discutir problemas de convergencia uniforme, si no lo pongo acá, sencillamente porque voy a utilizar esos términos, ¿no? Vamos a unas cosas muy antiguas. En el siglo XIX, muchos matemáticos quisieron ver si podían escribir a ciertas funciones en la forma de una serie de potencias, donde x sub 0 está en el intervalo de definición de la función y si quiero buscar una serie de ese tipo que converja a la función. El ejemplo
más sencillo de las fórmulas que encontraron por allá, por el siglo XIX, era, por ejemplo, con la función exponencial. ¿Qué pasa? Que el uso de este tipo de expresiones, enseguida los matemáticos se dieron cuenta que no se podía buscar una expresión de ese tipo para muchas funciones. En particular, si uno tenía una función continua en el intervalo 0,1, no siempre es posible escribirla en una serie de esa forma. Dentro de la teoría de series de potencia se prueba que si una serie como esa converge en una vecindad del punto x sub 0, entonces en los puntos de ese intervalo la función es derivable. De aquí que si uno parte de una función y sabe nada más que ella es continua, no es posible encontrar un desarrollo de ese tipo. ¿Qué fue lo que estuvo pensando entonces ya a finales del siglo XIX Weierstrass? Vamos a poner una anotación acá. Voy a denotar por P sub n, esta mayúscula, a la colección de los polinomios algebraicos que tengan grado no mayor que n, ¿no? Lo que se le ocurrió a Weierstrass fue, en lugar de considerar una serie de potencias de ese tipo que aparece ahí, a sub n por x sub 0 a la n, cambiar ese término por un polinomio dado, ¿no? Y entonces preguntarse, ¿podré yo encontrar una sucesión de polinomios? No tienen que ser potencias de x menos x sub 0, de manera que se cumpla esa igualdad. O sea, que yo pueda representar a la función mediante una serie de polinomios. Esa fue una idea que se le ocurrió a Weierstrass. Ya que no puedo hacerlo de esta forma, ¿podré hacerlo de la otra? Y resulta que él pudo probar eso. El teorema, un teorema de Weierstrass, dice que si uno tiene una función continua en el intervalo 0,1, existe una sucesión de polinomios, tal que uno puede representarla así como igualdad. En esa forma, donde la convergencia, bueno, recuérdense que por definición de serie, que una función sea igual a una serie, lo que está diciendo es que el límite de las sumas parciales converge a la función. Y en este caso la convergencia que estamos utilizando fue la que presenté al inicio, de convergencia uniforme, ¿no? Y Weierstrass demostró ese teorema. Así fue la forma. Bueno, son artículos muy viejos que ya la gente casi no mira, pero a mí me gusta leer cosas antiguas. Eso se puede en los términos actuales. Generalmente este teorema de Weierstrass se enuncia de una manera más sencilla, que es equivalente a como lo probó Weierstrass, que sería este otro enunciado que les doy. Dice, si toman una función continua en el intervalo 0,1, existe una sucesión de polinomios algebraicos tal que en norma la sucesión converge a la función. Es fácil ver que es lo mismo que está arriba, porque si nos vamos a la definición de convergencia de una serie, habrían que tomar las sumas parciales. Pero aquí las sumas parciales serían una suma de polinomios. Y si tengo una suma de polinomios, una suma finita de polinomios, eso vuelve a dar un polinomio. Y por tanto las sumas parciales son polinomios. Y lo que está podemos reescribir ese teorema de Weierstrass diciendo que existe una sucesión de polinomios con esa propiedad. Realmente cuando ustedes van a los libros modernos o a los artículos que la gente publica por ahí, pues esto lo enuncian de forma abreviada, en la forma así como lo he puesto ahora. Toda función continua
en un intervalo cerrado y acotado es el límite en norma uniforme de una sucesión de polinomios algebraicos. Aquí he saltado del intervalo 0,1 a cualquier intervalo cerrado y acotado. El problema es que bajo un cambio de variable afín, uno puede pasar de cualquier intervalo de la forma a, b al intervalo 0,1. Y un polinomio compuesto con una función afín vuelve a dar un polinomio, ¿no? Acá les pongo unos datos históricos sobre la vida de Bayet. Nació en el 1815 y murió en el 97 a la edad de 81 años. El artículo original al cual hago referencia, donde está probado el teorema anterior, es ese que aparece ahí, pero no lo voy a leer las primeras 3 líneas, porque no sé qué tan duchos sean ustedes hablando alemán. Yo lo entiendo un poco, pero no lo hablo tampoco muy bien. Una forma posible de traducir el título de ese artículo es la que le he puesto entre paréntesis más abajo, ¿no? Sobre la posibilidad de describir o dar una representación analítica de una función arbitraria de variable real. Analítica él puso porque Ballester, no sé si han estudiado variables complejas, se dedicó mucho tiempo a estudiar el desarrollo de funciones analíticas y se hacía en términos de polinomios. Pero sobre todo para los jóvenes, quisiera llamarle aquí la atención a un detalle. El artículo aquí dice que se publicó en el 85 y Ballester nació en el 15. Quiere decir que cuando publicó este artículo tenía 70 años, ¿no? Entonces hay jóvenes que quieren empezar a estudiar matemáticas y a los 3 días ser famosos. La fama a veces puede tardar, como en el caso de este teorema de Ballester, 70 años, ¿no? Bueno, como siempre ocurre en la matemática, después que alguien prueba un resultado bueno, a mi juicio muy interesante, pues vienen otros matemáticos y dan pruebas distintas del mismo resultado de Ballester. Realmente la prueba de Ballester es un poco complicada. Él toma una función en el intervalo a, b, primero la extiende como una función acotada a toda la recta real, después la transforma mediante una función analítica. Se conoce que las funciones analíticas se pueden aproximar por las sumas parciales de su serie de Taylor y hace trucos para probar el teorema, ¿no? Es una prueba bastante complicada. De aquí que, si ustedes se fijan en los nombres que aparecen ahí, Picard, Volterra, Lebesgue, el de la integral de Lebesgue, mitad de Leflere, que es bastante famoso en la teoría de las funciones analíticas, Landau, de la Vallée-Poisson francés, especialista en aproximación trigonométrica a principios del siglo pasado también, dieron diversas demostraciones de este teorema de Ballester. Observen, me voy a regresar un poquito al enunciado, como lo hemos puesto, del teorema de Ballester. Eso es un tipo de teorema que a los matemáticos les gusta mucho, un teorema de existencia. Existe una sucesión de polinomios que cumple tal propiedad, pero luego viene alguien y me dice, hombre, yo quiero aplicar eso a un ejemplo concreto, dime qué polinomio pongo. El hecho de que exista a mí no me sirve de mucho si no me dicen cómo yo puedo encontrar un polinomio particular que cumpla esa propiedad, ¿no? O sea, pasar de un teorema no es lo mismo decir algo tiene una raíz a decir, miren, la raíz de ese polinomio es tal cosa. No es lo mismo conocer la solución a saber que existe la solución. Esto llevó, después de
de estos señores que le he puesto aquí, a un matemático ruso que se le ocurrió una forma, vamos a ver el enunciado un poquito más adelante, bastante simple de cómo construir unos polinomios que cumplan con lo que dice el teorema de Ballestra. Y ese señor fue Sergei Bernstein, en un trabajo publicado en Kharkov, en la misma ciudad que está ahora en guerra allá en Ucrania, y lo publicó por allá por el año 1912. Estamos hablando de cosas que ya tienen más de 100 años, ¿no? El trabajo, si lo traducimos al español, sería más o menos así: una demostración del teorema de Ballestra basada en el cálculo de las probabilidades. Observen que aquí pasa Bernstein de la demostración de Ballestra, que pasaba por la teoría de funciones de variables complejas, a utilizar métodos de teoría de las probabilidades. Bueno, actualmente se prueba ese teorema sin hablar nada, ni una palabra de teoría de probabilidades. Pero bueno, así fue como Bernstein encontró lo que actualmente se conocen como los polinomios de Bernstein. La definición es bastante simple. Bueno, con un cambio, yo la voy a presentar en el intervalo 0,1, pero con un cambio de variable es fácil transformarla a cualquier intervalo A, B, ¿no? O sea, si tienen una función continua en el intervalo 0,1 y un natural n, entonces se construye esta expresión. O sea, aquí están los números combinatorios en K, están los valores de f en los puntos de la forma K entre n. Como K está variando entre 0 y n, no nos salimos del intervalo donde la función está definida. Y se utilizan este producto de monomios. Y está claro que x a la k es un polinomio de grado k, y 1 menos x a la n menos k es un polinomio de grado n menos k. Luego, esa expresión que está ahí determina un polinomio de grado no mayor que n. Antes de pasar a enunciar más o menos el teorema de qué fue lo que hizo Bernstein, yo le llamo la atención de un hecho para que vean por qué Bernstein puso basado en la teoría de las probabilidades. Si ustedes quitan de ahí en esta fórmula a la función f esa evaluada en esos puntos, ahí lo que le queda es el binomio de Newton. Esto se da aplicando la fórmula del binomio de Newton, eso da 1, ¿no? Y eso se puede ver como un tipo de distribuciones de las que aparecen en la teoría de las probabilidades. ¿Cuál fue el resultado tal y como lo presentó Bernstein en ese artículo? Dice, si me dan una función continua en el intervalo 0,1, entonces los polinomios de Bernstein convergen uniformemente a la función en el intervalo. Si comparamos esto con el teorema de Ballestra, ¿no? Acá en el intervalo, la segunda sección que aparece aquí en la lámina, decía Ballestra, existe una sucesión de polinomios que cumple eso. Y ahora Bernstein dice, miren, yo puedo decirle a usted, tome a esos polinomios que están ahí y esos cumplen lo que está diciendo el teorema de Ballestra. Y hasta ahora fue, bueno, la prueba más simple que yo he visto del teorema de Ballestra. Yo no voy a hacerles aquí la prueba, pero les digo a ustedes que con lo que se estudia en un primer curso de análisis en las universidades, se puede probar ese teorema sin apelar a ningún super resultado extraño ni a ninguna idea extraña. O sea que, dicho en otras palabras, se puede probar de manera, digamos, elemental, entre comillas, ¿no? O sea, con lo que se conoce un curso básico de análisis, cuando se empieza a estudiar límites y eso,
continuidad uniforme. En los cursos de análisis se puede demostrar el teorema de Ballestra, perdón, de Verten sobre la convergencia de sus polinomios. ¿Por qué se hicieron enseguida populares los polinomios de Verten? Bueno, en primera porque es una forma muy simple de construir los polinomios, ¿no? Nada más que hay que utilizar los valores de la función en los puntos racionales, esto k entre n, y utilizar la fórmula del binomio. No es una expresión súper complicada para construir esos polinomios. Una de las propiedades así bonitas que surgen después de haber probado el teorema de Verten fue algo que actualmente en las teorías contemporáneas, no estoy hablando ya del 1912 cuando Verten probó eso, es que esos polinomios se pueden utilizar para algo que actualmente se le llama aproximación simultánea. El enunciado original dice que los polinomios convergen a la función, pero se puede probar mucho más con esos mismos polinomios. Se puede probar que si una función es de clase CR, eso quiere decir que es R veces continuamente diferenciable, o en otras palabras, que la derivada hasta el orden R existe y es una función continua. Entonces, si uno deriva los polinomios originales de Verten, ellos convergen. Es claro que la derivada de un polinomio es un polinomio, ¿no? Si uno deriva los polinomios de Verten, entonces la derivada de orden R converge a la derivada de orden R de la función. Para cualquier R es válido ese resultado, ¿no? O sea que para funciones que admitan un grado de derivabilidad, no solo los polinomios convergen a la función, sino también las derivadas de los polinomios convergen a la derivada de la función. Una afirmación como esa no está incluida en el teorema original de Ballestra. O sea que, aparte de construirse unos polinomios de manera bastante simple que resuelven lo que decía el teorema de Ballestra, además, también se puede aplicar para aproximar a las derivadas de las funciones. Yo le voy a poner 2 o 3 ejemplos simples de aplicaciones de los polinomios de Verten. Hay cosas más complicadas como resolver ecuaciones diferenciales de forma aproximada y eso, pero yo no quiero complicarle la vida con esta exposición. Por ejemplo, uno de ellos es que uno pudiera utilizar a los polinomios de Verten para hacer cálculo aproximado de integrales. Si uno tiene una función continua en el intervalo 0,1, entonces, si yo quiero calcular la integral de la función f, bueno, si pedí que es continua, esa función es integrable según Riemann, no hay ningún problema. Y si yo quisiera calcular el valor de la integral de f, yo la pudiera cambiar a ella por la integral del polinomio de Verten de grado n. La ventaja es que la función f puede ser muy rara, pero todo el mundo sabe cómo integrar un polinomio, ¿no? Y entonces se cumple que si integro los polinomios, eso tiende a la integral de f cuando n tiende a infinito. Entonces uno pudiera tener una forma aproximada para calcular la integral de cualquier función continua. Señores, esto es verdad, pero yo les digo que es una cosa engañosa, ¿no? Que no, teóricamente es algo bonito, pero en la práctica eso no dice mucho. Es verdad que uno puede integrar fácilmente al polinomio, pero recuerden que para definir al polinomio estamos utilizando los valores de la función en los puntos k entre n. Y ahí estamos utilizando n más un punto. Vamos desde 0 hasta n, ¿no?
También si la función es muy rara, tampoco sería fácil calcular cuánto vale ella en cada uno de esos puntos, ¿no? Pero bueno, teóricamente es un resultado bonito y real. Vamos a verle una aplicación a una cosa más complicada, ¿no? Esto está relacionado con otras teorías matemáticas por ahí que se llaman la teoría de los momentos. Dice, si ustedes, supónganse que ustedes tienen una función continua en el intervalo 0,1 y que para todo entero no negativo, la integral de f multiplicada por x a la n da 0. ¿Qué dice este teorema? Que si tienen una función que cumpla esa propiedad, entonces f es la función nula, ¿no? Bueno, es claro que la función nula cumple eso. Lo que no es tan directo de probar es el recíproco, de que si todas esas integrales son 0, la función es la función nula. Aquí sí les voy a dar una idea de cómo va la prueba de ese resultado, porque no es tan complicada, sino para que vean cómo se las ingenian a veces los matemáticos para probar cosas. Ahí se está pidiendo que esa igualdad se cumpla para todo valor de n. Como la operación de integración es una operación lineal, está claro que si yo multiplico a esta fórmula, cada una de estas fórmulas por una constante y la sumo, lo que voy a obtener es un resultado de que tengo la integral de f por un polinomio. Pero en particular, yo pudiera multiplicar por los factores estos que aparecen acá en los números combinatorios, pudiera multiplicar por x a la k, a la 1 menos k, formo la combinación lineal correspondiente y llego a la conclusión de que cualquiera que sea la n, la integral de f por el polinomio de Verten es 0. Pero si pasamos al límite, el polinomio de Verten, bueno, hay que hacer detalles técnicos, olvídense de eso. Si pasamos al límite, el polinomio de Verten tiende a la función y tomando límite llegaremos a que la integral de f al cuadrado es 0. Y hay un resultado clásico por ahí de teoría de la integración de Riemann, que dice que si una función no negativa, su integral es 0, entonces continua, perdón, si tienen una función continua no negativa cuya integral es 0, entonces la función es la función nula, ¿no? Y se puede utilizar entonces a los polinomios de Verten para dar probar un resultado como este que les puede tocar. Hay muchas cosas, pero yo no me voy a poner a darle muchos ejemplos de cómo se han usado los polinomios de Verten. Por ejemplo, para los que están más familiarizados con la teoría de los espacios métricos o los espacios topológicos, les recuerdo que un espacio topológico se dice separable si él contiene un conjunto numerable siempre denso. Pues podemos probar ahora que el espacio métrico C de 0,1, recuérdense que yo le puse al inicio una norma y por tanto tengo una métrica, bien, de que eso es un espacio, ese espacio métrico es separable. ¿Cuál es la idea? Cualquier función continua es el límite de una sucesión de polinomios según el teorema de Weierstrass, ¿no? Pero cualquier polinomio algebraico, como tenemos una suma finita, aunque tenga coeficientes irracionales en las potencias de x, esos números irracionales los podemos aproximar por números racionales. Entonces todo polinomio algebraico es el límite en norma uniforme de una sucesión de polinomios con coeficientes racionales. Y entonces aquí, utilizando la teoría de innumerabilidad, llegamos a que los polinomios con coeficientes racionales
son densos en el espacio métrico de las funciones continuas en el intervalo 0,1. Pero la colección de esos polinomios es una unión numerable de cosas numerables y por tanto es un conjunto numerable. Normalmente en los cursos de espacios métricos que dan por ahí los amigos de Florencio no ponen este ejemplo de espacios separables, ¿eh? Vamos a ver que los polinomios de Verten son buenos, pero algún defecto deben tener. Por ejemplo, yo les decía que se pueden utilizar, aquí no lo puse en las láminas, pero en los años 50 y 60 y 70 por ahí, las dos fábricas, la Renault, y no me acuerdo yo de coche, no sé mucho, dos fábricas francesas utilizaron a los polinomios de Verten para construir, diseñar automóviles de esto que le llaman ahora como modelos, ¿cómo que le dicen? Dinámicos de esto para aerodinámicos, ¿no? Y utilizaron a estas cosas de los polinomios de Verten, pero yo no soy muy amante de las aplicaciones, ni me he metido nunca a estudiar esas cosas, ¿no? Vamos a ir siguiendo complicando el teorema de Bayer. Vamos a pensar nada más en el caso específico de los polinomios de Verten. Y supónganse que alguno de ustedes me dice, oiga, si yo le doy epsilon mayor que 0, yo sé que los polinomios de Verten convergen a la función, pero si me dan una función concreta, ¿cómo yo encuentro un n? O sea, ¿cómo elegir n que yo asegure que se cumple esa desigualdad, ¿no? Y aquí entonces los matemáticos pues empiezan a complicar más lo que se quiera buscar con la teoría, ¿no? Buscar resultados de este tipo en la teoría que yo estudio, teoría de aproximación, se llaman buscar resultados cualitativos, ¿no? Uno le llama un resultado cualitativo cuando solamente sabe que hay convergencia, y le llaman un resultado cuantitativo cuando uno es capaz de dar una idea de cómo eso tiende a cero en función de la variable n. Voy a presentarle una definición sencilla para ver cómo podemos llegar a un resultado cuantitativo. Para esto utilizo un concepto que se llama módulo de continuidad. Si me dan una función f continua en 0, 1 y un número t mayor que 0, vamos a definir ese numerito que está ahí. O sea, ¿qué se está haciendo ahí? Tomo todos los puntos del intervalo cuya distancia no sea mayor que t, calculo todos los valores de f en puntos de ese tipo y tomo al mayor de ellos, ¿no? Y digo, ahí dice supremo, pero como estamos hablando de funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado, siempre va a haber una pareja de puntos donde eso sea una igualdad, ¿no? A este tipo de numeritos se le suele llamar el módulo de continuidad de la función. En algunos libros de análisis se utiliza, en lugar de este concepto de módulo de continuidad, el concepto de oscilación de la función, ¿no? Está mirando en puntos muy cercanos qué tan grande puede ser la diferencia de valores de la función en dos puntos. ¿Qué dice? Bueno, aquí les recuerdo un teorema no muy difícil de probar de por qué ese tipo de objetos matemáticos es bueno para estudiar y medir cosas de convergencia. Si ustedes me dan una función continua en 0,1, el límite de esa funcional que hemos definido ahí, cuando t tiende a 0, es 0. Eso es sencillamente, señores, una reescripción de la definición de convergencia de continuidad uniforme. O sea, recuérdense que una función continua en un intervalo cerrado y acotado es uniformemente continua. O sea, dado epsilon mayor que 0, existe un delta, tal
que si 2 puntos distan menos que delta, la diferencia en valor absoluto entre las imágenes es menor que epsilon. Y por tanto lo que estoy diciendo es que ese límite tiende a cero. Eso me dice que si yo logro acotar lo que tengo arriba de la norma de f menos el polinomio de Verten en términos del módulo de continuidad evaluado en una sucesión que tiende a cero, ya tendría yo lo que se suele llamar como un resultado cuantitativo. Y aquí se tiene el siguiente teorema que les digo que no es tampoco muy difícil de probar, que se puede hacer con métodos bastante elementales. Si me dan una función continua en el intervalo 0,1 y un n en los naturales, se cumple esa desigualdad que está ahí, ¿no? O sea que el error que se comete al cambiar a f por el polinomio de Verten de grado n no es mayor que 3 medios el módulo de continuidad de la función evaluado en 1 entre raíz de n. Vamos a ver que, bueno, eso de hecho, como vimos antes, como 1 entre raíz de n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, si aplicamos el último teorema que le puse aquí, que llegamos a la conclusión de que esto da una prueba de que los polinomios de Verten convergen a la función, pero también nos dice qué tan rápido pueden hacerlo en términos del módulo de continuidad de la función. Y yo quiero utilizar este mismo ejemplo para ilustrarle a ustedes que los polinomios de Verten convergen a la función, pero lo hacen exageradamente de forma lenta, o sea, muy lento. Me regreso acá a la definición de módulo de continuidad. Supóngase ahora, yo aquí pedí para definir esto solo que la función fuera continua. Si la función tuviese derivada continua, aplicando el teorema del valor medio, esa diferencia de f en x menos f en y se pudiera escribir como la derivada en un punto intermedio por la distancia entre x y y. Pero la distancia entre x y y es menor o igual que t, lo cual diría que el módulo de continuidad estaría acotado por la norma de la derivada de la función por la variable t. Y entonces para funciones que tengan derivada continua, ese teorema que he puesto arriba cuantitativo se puede escribir en la forma siguiente. Si f es una función que tiene derivada continua, entonces el error al cambiar el polinomio de Verten por la función sería menor o igual que 3 medios la derivada de la función entre raíz de n, ¿no? Vamos a ver que de aquí se ve que qué tan lento pueden converger estas cosas, ¿no? Por ejemplo, supónganse que alguien me da epsilon 1 entre 10 a la 5. Yo me regreso aquí y pongo esto menor que 1 entre 10 a la 5. Paso la n para el otro lado, elevo al cuadrado para ver qué tan grande debe ser n si yo quiero que eso sea menor que 10 entre n a la 5. Y miren qué grandezote debe ser n, ¿no? O sea, computacionalmente, pedir 10 a la 5 nada más que estoy pidiendo que al menos 4 cifras decimales sean exactas. Ahora, si ustedes quieren 8 o 10 cifras decimales, ¿qué tan grande tendrían que tomar al valor de n? O sea que computacionalmente eso sería un gasto enorme en cuanto al número de cálculos que hay que hacer, ¿no? O sea que son buenos para ciertas cosas, pero en la vida todo tiene un precio. No todo va a ser bueno, ¿no? Bueno. Si alguno de ustedes quisiera leer y se interesa por leer cositas de estas, hay un señor ahí que parece que soy yo, que escribió un libro que se llama así, Operadores de Verten, en su propiedad. Está publicado por la Springer
tiene 420 páginas. Ahorita sí, cuando quite la presentación quizás se los enseñe, pero quisiera decir que el número de artículos que utilicé para preparar ese libro fueron 457. Ahí prácticamente recogí todo lo que es escrito sobre estos polinomios desde Verten hasta hace como 4 o 5 años que se publicó ese libro, ¿no? Y pudiéramos, nada más para que vean ustedes que la matemática, escribí Verten al final mal, perdón. En la última vez ahí están invertidos la M y la S. Nada más para que ilustrarles que uno puede plantear problemas más difíciles. Bueno, si los polinomios de Verten convergen a la función, pero pequeño, no quedó muy bien escrito. Eso de más pequeño, metí un comando que no era, ¿no? Dice, bueno, una pregunta sería, a Verten se le ocurrieron esos que convergen muy lentamente. ¿Serán ustedes capaces de construir otro que converjan a la función más rápido que los de Verten? Una pregunta interesante. La respuesta es sí. Ahora, yo le preguntaría a ustedes cómo lo harían, ¿eh? Y con esto les digo que muchas gracias por haberme prestado un poquito de su tiempo. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguien del respetable público tiene alguna pregunta para el maestro? Sí, a mí me gustaría preguntar, ¿me pudieran ceder la palabra? Claro que sí, Joseph, adelante. Muchas gracias, maestro Bustamante. Me parece interesante la plática. Yo personalmente utilizo los polinomios de Bernstein y me gustaría hacer 2 comentarios y una pregunta. Bueno, comentaban sobre el uso de los polinomios de Bernstein, de que una empresa los utilizó para hacer algunas cuestiones de graficación. Bueno, nada más para hacer desconocimiento, igual para los que les interesa. Bueno, los polinomios de Bernstein sí tienen mucha utilidad. Prácticamente toda la industria hoy en día, en el diseño de las fuentes que conocemos hoy en el día a día, pues están basados en los polinomios de Bernstein. Y de hecho, la presentación que está utilizando el maestro Bustamante está hecho en LaTeX, y el doctor Nutt, en su invención del sistema para hacer los tipos de letras que están en esa presentación, pues están utilizados usando polinomios de Bernstein de grado cuadrático. Entonces, al menos en la industria de la computación y en relación a todo el software que se dedica al diseño industrial, pues están basados, las primitivas están basadas en los polinomios de Bernstein. Entonces, pues sí son de mucha gran utilidad. Pues el área que los utiliza, pues son se llama graficación, etcétera, ¿no? Bueno, ese era el comentario. La otra es que, bueno, hay otro tipo de polinomios que se llaman, en general, se llaman splines, ahora se llaman splines, hay varios, pero hay unas que son especialmente un poquito más genéricas a las de polinomios de Bernstein, que son las no uniformes, y de hecho, la expresión de los polinomios en el plano proyectivo es mucho más poderosa para nivel de aplicación. Entonces, a ver, entonces aquí sí va la pregunta, porque yo estaba interesado en los polinomios de Bernstein, y la pregunta va en el siguiente sentido.
Ya en una aplicación un poquito ya no tan, tan tecnológica como lo que acabo de mencionar, sería, pues obviamente está la teoría de curvas algebraicas. Y entonces, pues todos sabemos que las curvas algebraicas como funciones genéricas, ya sean en los reales o en los complejos, de manera local, pues son los que se llaman mapeos regulares o polinomiales. Pues es que de manera local se pueden aproximar mediante funciones racionales polinomiales. Entonces, obviamente como yo lo único que conozco de los polinomios de Bernstein pues es la aplicación, entonces la pregunta sería, o sea, ¿por qué no prosperó esto de utilizar los polinomios de Bernstein? En el sentido de que, ¿por qué no son tan genéricos? Porque obviamente para representar una curva algebraica y encontrar su, pues esta representación racional y por tanto su parametrización, pues digo, en eso estaba cuando me encontré esta plática. O sea, ¿por qué no han prosperado? Y eso viene a la misma pregunta de si, ¿qué es lo que iba a preguntar? O sea, no hay mejores aproximaciones, porque parece que el problema ahí de la representación de funciones de manera local, de curvas algebraicas, pues es la cuestión es encontrar pues una buena representación polinomial. Entonces la pregunta es, de todo en ese libro, si viene algo relacionado con lo que estoy preguntando, o por qué no han prosperado los polinomios de Bernstein, porque digo, si la expresión de cualquier función es muy sencilla con esos polinomios, entonces, ¿cuál es la? Pues yo creo que algo está fallando, pero no lo conozco. Entonces, si me pudiera comentar algo, maestro Bustamante, acerca de esto, o si se entendió la pregunta a qué me refiero, y si no, pues bueno, ahorita lo comentamos. Bueno, yo sé, ahí hay varias cosas. Sí. Uno, primero me habla de spline. Los spline son funciones que pueden ser polinomios, o pueden ser fracciones racionales, o pueden ser Weyler, o pueden ser cualquier cosa que tú quieras, pero a trozos. Y uno Sí, lo que por supuesto. busca es elegir, fijar un grado. Alguna gente para trabajar menos fija el segundo grado, de manera que en los puntos donde se pierda la derivabilidad sean lo más suaves posible hasta el grado que se están pidiendo. La idea de esa, bueno, no con esos nombres, también es antigua. Yo Sí, claro. entre los nombres que le puse al inicio de la plática, que habían dado pruebas de la convergencia de los polinomios de Bernstein, citaba a Lebesgue. Y lo que hizo fue tomar, en el lenguaje moderno, fue primero aproximar a la función por spline de primer grado y después esos spline aproximarlos por los polinomios de Bernstein. Todas esas cosas se pueden hacer. ¿Qué pasa? Que mientras más suavidad tú quieras pedir en los puntos donde se pierde un grado o cierto grado de derivabilidad, donde los dos polinomios, por ejemplo, no coinciden, que entonces tú tienes que forzarle unos parámetros para que te den una función continua, por ejemplo, mientras tú quieras mayor suavidad en esos puntos, tienes que elegir polinomios de grado mayor. Y entonces, desde el punto de vista de, por ejemplo, yo le ponía el diseño de los carros porque antiguamente los carros eran casi una caja y ahora lo hacen que viene la curva suavecito y después cambia de forma, ¿no? Para eso necesitan polinomios de muy alto grado y los de Bernstein yo les decía que convergen muy lentamente. Si después quieres hacer cálculos numéricos, sobre todo computacionales, con esas cosas el coste computacional es altísimo.
todas esas construcciones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la gente de ecuaciones diferenciales, que quiera buscar la solución a una ecuación diferencial utilizando cosas de este tipo, no dar la solución exacta. Si la supieran exacta, ¿para qué hacen eso? Sino sobre todo en ecuaciones donde no pueden dar en cuadratura la solución de la ecuación y la quieren buscar de manera aproximada, buscan polinomios o buscan fracciones racionales o buscan spline, pero mientras más complicado sea, necesitan n muy grande para que el error sea pequeño. Y más con las computadoras actuales que a veces tienen 10, 12, 15 cifras decimales de exactitud. Mientras mayor exactitud tengas, si vas a utilizar a los de Verten, más coste computacional eso va a implicar, ¿no? Hay gente que se dedica a tratar de, yo solo ponía en la pregunta final, de buscar otro tipo de polinomio, pero como ocurre siempre en matemática, que tú puedas hacer uno que vayan más rápido, no quiere decir que sean también fáciles de construir. Por ejemplo, de estos que de bajo grado, uno de los que conozco que han estado estudiando diversos matemáticos en el mundo, utilizan, en lugar de polinomios de Verten, utilizan polinomios ortogonales. Pero entonces en la fórmula intervienen las raíces de los polinomios ortogonales. Y eso nada más, si ya n es mayor que 4, que 5, nada más pueden buscarla de manera numérica. Y si ya el polinomio es de grado muy alto, pues necesitan unas matrices gigantescas que contengan los valores aproximados de los polinomios ortogonales para hacer iteraciones. O sea, en la vida matemática todo tiene un precio. Tú quieres mejorar una cosa, pero cuando la mejoras echa a perder otra. No sé si eso te responde. Pues más bien, lo que quería saber, la parte de la pregunta, era en relación a encontrar, si había una relación con los polinomios de Bernstein y algún método de aproximación, que es lo que me interesa, para encontrar la representación racional de algún objeto geométrico pues que yo utilizo, ¿no? Que son las curvas algebraicas planas. A eso me refería, porque en general, o sea, una curva algebraica dada, que viene dada por cualquier función o polinomial, no siempre tiene una representación racional y tampoco una parametrización. Pero aquí lo que yo quería era aproximar con los polinomios de Mertel, pero digo, si había alguna relación. Mira, no necesariamente estoy esperando ya entiendo sí, por dónde va. sí. Yo sé que hay muchos franceses que han estado estudiando en lo que tú me dices, pero no confunda. Ajá. No confunda. La gente que estudia el tipo de problema que tú me estás diciendo no utilizan a los polinomios de Verten, utilizan a la base que utiliza Verten. O sea, utilizan Okay. las expresiones x a la k por 1 menos x a la n menos k, que eso constituye una base en el espacio de los polinomios de grado n. Y también le llaman polinomio de Verten, pero un término más justo, más exacto, sería la base de Verten para el espacio de los polinomios. Ok. No es exactamente lo que utilizan, no son a los polinomios, sino La base, claro. la base de Verten. Y en ese libro allí viene comentado. No, porque aquí yo estudio los polinomios. Ya, ok. Aquí Bueno. yo estudio específicamente los polinomios, no a las construcciones que se puedan hacer utilizando la base de Verten. Por eso te decía que hay quien utiliza en lugar de la base de los polinomios de Verten, utilizan polinomios ortogonales. Sí, claro. Por ejemplo, muy bien. Sí. Porque tú estás pensando en curvas planas, pero hay gente que estudia curvas que no son planas. Sí, claro. Sí, esto, digo, la de los curvas planas es un ejemplo. Se puede ser para cualquier cosa. Según la curvatura, pues hay quien le conviene más, por ejemplo, utilizar polinomios elípticos, otro tipo de polinomios cuya geometría
se acerque más a la curva o a la superficie que tú quieres estudiar. Pero ya cae en otra teoría, no en la de los polinomios de Bessel. Ok, muy bien, pues gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el maestro Jorge? Bueno, si no es así, entonces le agradecemos mucho su participación, maestro. Sí, tú sabes qué es lo que no me gusta de estas pláticas, Sí, que como son por internet, uno cuando acaba no puede irse a tomar una cervecita, ¿no? bueno, ya habrá tiempo para Eso, Pero eso. me la debes. eso es que sí pues es de lo tradicional, hombre, después de una plática y ahí es donde se aprende. Bueno, muchas gracias por atenderme. Gracias, maestro, por aceptar la invitación. Esperamos que Hasta nos acompañe en luego. otra ocasión. Pasen buenas tardes. Sí, gracias. Pues gracias a todos por su participación. Nos esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Algo así.